¿Dónde estuviéramos si no le hubiéramos conocido, verdad? Buenas noches, feliz año. Es un gusto siempre pues estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, aprendiendo lo que Él nos habla a través de su palabra. Y qué mejor manera de empezar el año que escuchando su palabra. ¿Y por qué no me acompañas? Vamos a orar y a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te agradecemos tanto porque los años pasan y tú sigues hablando a tu pueblo, Señor. Sigues trayendo tu palabra para animarnos, para enseñarnos, para exhortarnos, Señor, para edificar nuestras vidas y hacernos cada día más a imagen y semejanza tuya. Gracias, Señor, y te pedimos que tu palabra también nos hable, nos ministre, que podamos ser transformados. Damos toda libertad a tu Santo Espíritu para que se mueva en nuestras vidas, Señor, y afirme esta palabra en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre precioso. Amén. Amén. Y pues bueno, es una noche especial hoy, ¿verdad? No sé cómo la estés viviendo, pero pues ya varios de nosotros desde la mañana le pusimos talco a nuestro zapato para que huela bonito, ¿verdad? Y no haya sorpresas desagradables. No voy a hacer que mañana amanezca ahí un frasco de talquito dentro del zapato para... Y pues es una historia la que vemos en la Biblia. Vamos a pasar los elementos hasta el final, si me hacen favor, gracias, perdón. Es una historia que leemos en la Biblia, ¿verdad? Y es una tradición que ya se ha extendido por mucho, mucho tiempo. Y pues todo lo que viene en la Biblia dice la palabra, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y creo que podemos aprender mucho de estos hombres de los que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Que sin saber mucho, sin tener un profundo arraigo religioso con la cultura judía, vieron una señal y fueron en pos de ella y como te decía, establecieron por ahí un patrón. Y pues no hay mucha información de ellos acerca de la Biblia. La tradición nos dice que fueron tres, se asume o se presume que fueron tres porque fueron tres los regalos que se ofrecieron. Pero la Biblia no lo dice textualmente, tampoco nos dice sus nombres, no dice exactamente de dónde vinieron, qué tanto recorrieron, pero habla de tres sabios, ¿verdad? Y pues creo que estarás de acuerdo conmigo que siempre es bueno buscar aprender algo de los sabios. Lamentablemente vivimos en tiempos donde parece que aprendemos de los que no son sabios, ¿verdad? Y se aprenden muchas cosas, muchas tonterías y muchas cosas que para nada son buenas, pero cuando vemos a alguien sabio, creo que hacemos bien en tratar de aprender algo de esta persona. Y por eso yo a la charla de esta noche le puse precisamente como los sabios. Vamos a ver qué hicieron estos hombres y vamos a tratar de aprender un poco acerca de ellos. Y para eso te voy a pedir que me acompañes al capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Vamos a empezar a leer en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo a partir del versículo 1. Y dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Algunas otras versiones lo traducen como sabios. En realidad la connotación es más o menos la misma, ¿sí? Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Me acordé, ¿quién estuvo en la pastorela? ¿Se acuerdan cómo se turbó el rey Herodes cuando oyó esto? Esa parte a mí me impresionó, muy buena. Sí, diciendo, ya me perdí. El rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore.
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y a ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y esta historia, si nosotros la vemos, vamos a encontrar algunos aspectos bien importantes que podemos aprender de estos sabios. Y el primero de ellos está en el versículo 2, donde dice: porque su estrella hemos visto en el oriente. Y esto nos enseña que nosotros tenemos que aprender a ver y entender las señales que Dios nos da. Dios está mandando señales a nuestra vida, nos está llamando, y muchas veces nosotros quisiéramos que el llamado de Dios viniera directamente, baja un rayo de luz a medianoche en tu cuarto y sale y te habla la voz y te dice, ¿verdad? Pero muchas veces no es así, es a través de señales, y muchas veces nosotros no podemos entender las señales o no les prestamos atención. Muchas veces estamos esperando un tipo de señales y Dios viene de una manera distinta y nosotros no lo distinguimos. Por eso me gusta lo que dice en Primera de Crónicas 12:32, y habla de los hijos de la tribu de Isaacar, y una característica especial de ellos es que eran entendidos en los tiempos. Y nosotros necesitamos estar atentos a las señales. Mi amado, estamos recibiendo muchas señales. Nos hablan, por ejemplo, y lo creemos, que viene un avivamiento. Pero muchas veces estamos pensando que el avivamiento tiene que venir de la manera en que nosotros lo conocemos, o lo imaginamos, o lo suponemos, que a lo mejor cuando venga de una manera diferente, si no estamos atentos, se nos va a pasar. A veces pensamos que Dios tiene que hacer las cosas de tal o cual manera y lo encasillamos cuando Él es soberano de poder manifestarse de la forma que Él quiera, y Él puede mandarnos diferentes señales. En Mateo 16:1, Jesús está hablando con los fariseos que le pedían señales y decía en el versículo 16, capítulo 16, versículo 1 de Mateo: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿cómo que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Tenemos que estar atentos. Yo te puedo decir, tú voltea a tu alrededor y vamos a ver señales de que Dios está preparando algo. Yo puedo pensar, y cuando veo lo que ha pasado en ocasiones anteriores, digo, Dios está preparando algo, porque si tú asocias desde la iglesia primitiva, los movimientos y las explosiones más fuertes del cristianismo, del evangelio, han sido en tiempos de persecución. Y por si no lo has notado, estamos entrando en tiempos de persecución. Estamos hablando de que ya están en otros lugares tomando acción legal contra los pastores o predicadores que se levantan en una plataforma a hablar en contra de la homosexualidad, hablar en contra del aborto, hablar en contra de la identidad de género, y están empezando a presionar. Casos de personas que también han sido sometidos a acciones legales porque se han negado, por ejemplo, a celebrar una boda gay. O leía de un caso de una pastelería que fue embargada y demandada, y finalmente la hicieron quebrar porque se negó a hacer un pastel con 2 novios o con 2 novias, no me acuerdo. La iglesia está empezando a ser perseguida, y no es la persecución que vimos en los primeros siglos, donde tal vez yo sigo con el libro de la historia de los mártires y digo, ¿qué creatividad tiene el hombre cuando se trata de lastimar a otras personas? ¡Qué bárbaros! Y a lo mejor no vamos a ver ese tipo de persecución, pero viene una persecución, estamos en medio de eso.
Son señales que tenemos que estar atentos y entender que Dios nos está llamando a despertar y a movernos. Personas que se acercan a nosotros buscando una opinión, un consejo, una oración, son señales de que tenemos que atrevernos a hablar y compartir el evangelio. Estos hombres vieron una señal y, como te digo, no eran judíos profesantes, no eran de la religión, no tenían ese concepto de Mesías y esa ansiedad por ver al Mesías que tenían los judíos, pero entendieron la señal, vieron una estrella y entendieron que algo había pasado y que tenían que ir a verlo. Y eso nos lleva al segundo punto, porque vieron la señal, la entendieron y entonces pusieron manos a la obra y emprendieron el camino. No sabían qué tan larga iba a ser la jornada, no sabían cuánto tiempo les iba a llevar, pero ellos dijeron: tenemos que ir a verlo, tenemos que responder a esa señal. Entonces, punto número 1 es: tenemos que aprender a entender las señales. Punto número 2, tenemos que emprender el camino, tenemos que marchar, tenemos que caminar hacia donde nos está llevando esa señal. Dice que vinieron desde el oriente. No sabemos qué tan al oriente estaban, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a caminar hacia adelante y avanzar. Y podemos tener obstáculos, pero podemos seguir adelante. Dice Lucas en el capítulo 9, versículo 62, que cualquiera que pone su mano en el arado y vuelve la vista atrás no es digno del reino. Y nosotros tenemos que aprender a movernos hacia adelante. Yo, cuando estaba viendo este pasaje de Lucas 9:62, y habla del que pone la mano en el arado, empecé a echar memoria de los implementos agrícolas que yo conozco, y no conozco ninguno que funcione de reversa. Todos se mueven hacia adelante. Los arados, las barbechadoras, las cosechadoras, las trilladoras, todas se mueven hacia adelante. El tractor tiene reversa solamente para poder enganchar el implemento y dar vuelta donde tiene que dar vuelta, pero no funcionan hacia atrás. Nosotros tenemos que aprender a seguir adelante. Y algo que también estaba meditando sobre este tema es que muchas veces podemos encontrar obstáculos, pero Dios nos puede ayudar a salir adelante, y el día de mañana esos mismos obstáculos nos pueden evitar regresar a lo de antes. Y lo veía en la historia del pueblo de Israel. Cuando ellos salen de Egipto, van avanzando y de repente llegan a la orilla del Mar Rojo y dicen: pues ya no podemos avanzar, aquí vamos a perecer, porque pues está el mar y atrás viene el ejército atrás de nosotros. ¿Y qué hace Dios? Dios abre el mar, ellos pueden pasar y cruzar del otro lado, pero una vez que pasaron, el mar se cerró, ya no podían volver atrás. El mismo mar que pudo haber sido un obstáculo para que ellos no avanzaran, una vez que ellos lo lograron superar, se convirtió en una barrera para que ellos no pudieran regresar a lo que está atrás. Nosotros tenemos que ver que las cosas que pasamos en la vida podemos verlas como obstáculo, pero el día de mañana van a ser barreras que nos impidan regresar atrás, porque vas a decir: Dios me sacó de acá, yo no puedo regresar a lo mismo, no puedo volver a ser el de antes, porque ya no hay vuelta atrás, tengo que seguir avanzando. Había batallas por delante. Una vez que pasaron el Mar Rojo, tuvieron que enfrentar y tuvieron que empezar a pelear. Antes del Mar Rojo solo iban huyendo, pero una vez que pasaron el Mar Rojo, tuvieron que empezar a pelear. Y seguramente tuvieron que armarse de valor para pelear. ¿Por qué? Porque ya no había manera de regresar, porque el mar ya se había cerrado. Entonces tenemos que aprender a seguir hacia adelante. Tercer punto, está en el versículo 11, dice: y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero fíjate, ellos llegaron primero con el rey Herodes. Ellos pensaban que el nacimiento del rey iba a ser en un palacio, ¿verdad? Pues dices, ¿dónde nacen los reyes? En un palacio o en los mejores lugares. Y sin embargo, la estrella los lleva a otro lado y encuentran al niño en un pesebre.
pero ellos lo ven y se postran y se adoran. ¿Quién nos habla esto? Tenemos que aprender a reconocer a Dios en la manera en la que Él se presenta ante nosotros. Ese fue el gran problema del pueblo de Israel, que no reconoció a Jesús como Dios. Dice que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Tenemos que aprender a reconocer a Dios de la manera en la que Él se presenta. Hay tantas maneras, tantas formas en que Él se manifiesta a nosotros, ¿verdad? Pero la más importante es a través de la persona de Jesús. En Juan 14, versículos 8 y 9, dice aquí Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y tenemos que aprender a reconocer a Dios, quitarnos esas ideas religiosas o esas ideas dogmáticas de que Dios debe ser de tal o cual manera y estar abiertos a que Él puede mostrarse a nosotros como Él quiera, en su soberanía, de acuerdo a su propósito perfecto. ¿Verdad? Porque a veces quisiéramos que se mostrara, por ejemplo, ese Dios que provee todo, riquezas y lujos y todo, y Dios se quiere mostrar de otra manera a nosotros. Y tenemos que aprender a verlo. Me encanta este pasaje que está del profeta Elías, que está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 11. Está el profeta Elías escondido en una cueva, huyendo, y el Señor le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía las montañas y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías decía: el Señor va a estar en el viento fuerte, el Señor va a estar en el terremoto, el Señor va a estar en el fuego. Pero Él vino en forma de un silbo apacible y delicado. ¿De qué maneras puede venir Dios a nuestra vida? ¿De qué manera se puede manifestar? A veces, mi amado, Dios se manifiesta en medio de la tribulación. Jesucristo, cuando vino acá, se movía en medio de la tribulación de las personas, de los ciegos, de los enfermos, de los paralíticos, en medio de las tempestades, de las tormentas, en medio de las turbas que los querían linchar. Ahí se manifestaba Él. Y a veces buscamos una epifanía diferente, y también las hay. En nuestra comunión con Dios, yo te puedo decir, hemos visto a Dios manifestarse de mil maneras, y muchas veces es una paz, un abrazo. A veces es fuego que te consume. A veces parece ser que es una ola que te azota y te golpea. ¿Alguien lo ha revolcado una ola en el mar? ¿Verdad? Que se siente re feo, no sabes dónde es arriba, dónde es abajo. Pero ¿qué te dicen cuando te agarra una ola? No trates de luchar, déjate llevar. En algún momento te vas aunque sea de muertito, pero flotas, ¿no? Dios se muestra de tantas maneras y tenemos que aprender a reconocerlo. Cuando Pablo tiene este encuentro con Jesús, cae del caballo, cae ciego, esta luz lo ciega y dice: ¿quién eres tú? Lo primero que dice: ¿quién eres tú, Señor? Y cuando estemos pasando por alguna situación, nuestra primera pregunta es decir: Señor, ¿eres tú? ¿Me estás hablando? ¿Estás moviéndote en mi vida? Porque sabes que cuando tú estás seguro y estás cierto de que es Dios quien se está moviendo en tu vida, enfrentas las cosas de una manera diferente. Aprendemos también a rendirnos a Él. Cuarto punto que podemos ver, lo encontramos aquí en el versículo 12. Dice: pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Tenemos que aprender
a donde no debemos regresar. Tenemos que aprender las cosas que tenemos que dejar a un lado y que tenemos que dejar atrás para poder seguir avanzando. Estos hombres eran poderosos, eran fuertes y podían haber hecho mil cosas, ¿verdad? Y podían haber llegado con Herodes y en lugar de ir a dormir en tiendas en el desierto y pensando todo el trayecto de regreso a sus tierras natales o a sus reinos o lo que fuera, podían haber ido con Herodes, decir, pues abastécenos, ¿verdad? Danos de lo mejor, a lo mejor danos bestias nuevas para cargar, danos siervos que nos puedan, danos un ejército que nos acompañe, ¿verdad? Pero ellos decidieron, porque fueron advertidos y decidieron ir por otro lado. No volvieron atrás. Confiaron en Dios. Y nosotros tenemos que confiar en Dios para seguir avanzando y entender que hay lugares a los que no podemos volver. Y no es necesariamente nuestra situación de pecado. Porque muchas veces, mi amado, cuando nosotros conocemos a Dios, lo más fácil de dejar son nuestros pecados. Es lo más fácil de hacer a un lado, porque son muy evidentes. Pero nos cuesta trabajo dejar las cosas que están arraigadas dentro de nosotros: el orgullo, la falta de perdón, la soberbia, el enojo, tantas cosas. Soltar las cosas del pasado nos cuesta y estamos volviendo constantemente a ellas. Y sí, dejamos de pecar, dejamos de fornicar o de adulterar o de robar o de lo que sea que hayamos hecho antes de conocer a Cristo, pero seguimos todavía con esos lugares emocionales, podríamos decir, a los que yo de repente vuelvo, ¿verdad? A veces tenemos una situación en que tenemos un problema de pareja, y ¿qué es lo primero que hacemos? Es ver hacia atrás y buscar en la maleta a ver qué puedo sacar para recordarle a mi esposa y para justificar mi enojo o mi equivocación o lo que yo haya hecho, y de ahí trato, y estoy regresando constantemente. Tenemos que entender, hay lugares a los que ya no podemos regresar. Fíjate lo que dice Proverbios 26:11: como perro que vuelve a su vómito, palabra muy dura, así es el necio que repite su necedad. Una y otra vez, volviendo a lo mismo, regresando a lo mismo, aferrándonos a lo de atrás. Pero estos hombres entendieron, no necesariamente pudo haber sido lo más cómodo, lo más fácil para ellos, pero entendieron que era lo mejor no regresar con Herodes. Y se fueron por otro camino, en una tierra que además no conocían, que no tenían alguna manera. Dices, bueno, ese es el camino que ya conocemos, pues es más fácil irnos por el camino que ya conocemos, ¿verdad? A mí si algo, actualmente pues ya gracias a Dios por el Waze y todas esas cosas, el Google, que también me han metido unas buenas perdidas, déjame decirte, ¿no? Pero gracias a Dios por todo eso, porque yo soy súper norteadísimo para andar y cuando me cambian la ruta, híjole, qué feo se siente. Y por mi propio pie tengo que ir 4 o 5 veces a un lugar para ya poder aprenderme bien la ruta. ¿Sí? Y estamos hablando de que son carreteras, hay señales, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero ellos se arriesgaron a regresar por otro camino que a lo mejor no conocían, que a lo mejor podía representar más peligros, que podía ser más incómodo, más largo, no sé qué tipo de camino sería. Y así nosotros muchas veces tenemos que tomar ese camino para no volver por el mismo. Y muchas veces es decir, ¿sabes qué? Pues puedes regresar al camino ancho, pero tienes que mantenerte en el camino estrecho, aunque sea más difícil, aunque sea más largo, porque es el mejor camino. Quinto aspecto, en el versículo 11: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Quinto punto es: ofrece lo mejor que tienes, ofrece lo mejor de ti. Da lo mejor de ti en el reino, para el reino. Dale lo mejor de ti a Dios. No te reserves nada, mi amado. Esos hombres eran poderosos, eran sabios,
Y yo creo que escogieron sus regalos muy cuidadosamente y le ofrecieron lo mejor. Cuando tú hagas algo para el reino, ofrece lo mejor. Pero no lo ubiquemos solamente en el contexto del servicio, del ministerio, sino en todo lo que yo haga, ofrecer lo mejor. Yo platicaba con mis hijos cuando estaban más pequeños acerca de las calificaciones. Todos queremos hijos de 9 y 10, ¿verdad? Y la excelencia y el diploma y todo el show. Pero yo les decía a mis hijos, lo que yo quiero es tu mejor esfuerzo. Si tu mejor esfuerzo no te dio más para un 7, un 8, pues está bien, no es lo tuyo a lo mejor, ¿verdad? Y si tienes un hijo que es, imagínate que el papá de Leo Messi se hubiera empeñado en que fuera portero en lugar de delantero, pues hubiéramos ganado un mal portero y perdido un muy buen delantero, ¿verdad? O de Cristiano Ronaldo. O que se hubiera empeñado el papá de Cristiano Ronaldo en que fuera, no sé, basquetbolista, pues a lo mejor hubiéramos perdido un extraordinario futbolista y hubiéramos ganado un muy mal basquetbolista. Tenemos que aprender a ofrecer lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos. Dice la palabra, todo lo que hagáis, hacedlo como para quién, como para el Señor, como para Él. Jesucristo le decía, me viste pobre y me viste desnudo y me vestiste, me diste hambriento y me diste de comer, me diste sediento, me diste de beber, me viste en la cárcel o enfermo y me visitaste. Dice, ¿cuándo te hicimos todo eso? Cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños. Pongamos siempre lo mejor. Estamos empezando un año, mis amados, y yo creo que podemos hacer todavía mejor. Gracias a Dios por el año pasado hicimos muchas cosas, vimos la gloria de Dios, pero ¿te conformas con eso? Yo no. Pero entiendo también que si yo quiero ver más, tengo que hacer más. No puedo esperar resultados diferentes si estoy haciendo lo mismo. Platicaba con los varones del grupo de alabanza en el cierre de año. Pongamos metas medibles, metas que puedan ser objetivas, metas que puedas evaluar, para que no sean simplemente un deseo, sino una meta. Dices, mi deseo es ahora sí bajar de peso. Pues es tu deseo. ¿Cuál es tu meta? Mi meta es bajar de peso 5 kilos o 3 kilos o llegar a mi peso ideal, o no sé, pero tiene que ser algo muy concreto que me obligue también a medir si efectivamente estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Cuando mis metas son muy difusas, mi esfuerzo se diluye y tiendo a ser muy autocomplaciente, ¿verdad? Yo decía, este fin de año no voy a comer mucho, y oh sorpresa, sí comí mucho, porque yo medí. No fue una meta concreta, fue un deseo nada más. Este mismo pasaje, versículo, del capítulo 2 de Mateo, versículo 11, lo voy a volver a leer. Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y ofreciendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y hablábamos de entender las señales, emprender el camino, reconocer a Dios, reconocer a dónde no debemos volver, ofrecer lo mejor. Y quiero tomar este versículo otra vez para un último punto, que es predicar el evangelio. Estos hombres, sin darse cuenta, estaban anunciando el evangelio. Fíjate, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Oro habla del linaje real, de la realeza de Jesús como hombre, un rey al que vienen a conocer. Incienso habla de la divinidad de Jesús, y la mirra habla de la muerte de Jesús. Es el rey, el Dios que se hizo hombre y que vino a morir por cada uno de nosotros. Y la Biblia nos exhorta a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Ellos no lo sabían, y necesitamos esforzarnos para poner la mano en el arado y empezar a avanzar hacia adelante, ¿verdad? Mi amado, 2023 es un año donde Dios nos va a llamar a poner la mano en el arado y movernos.
Y nos estamos preparando un ejército de más de 100 personas que están en el curso de evangelismo de avanzada. ¿Para qué? Para que conozcan mucho, para que tengan mucho conocimiento, para que puedan dar a otros clases de evangelismo. No, para que podamos hacer. Y estos hombres no llegaron necesariamente en una campaña evangelística y un evento y lo que sea. Llegaron a ofrecer lo mejor de sí mismos, pero en eso al mismo tiempo estaban proclamando el evangelio. Dios se hizo hombre y vino a esta tierra a morir por tus pecados y por mis pecados. Y todo lo que yo haga puede ser visto desde esa perspectiva para poder anunciar el reino, para poder proclamar el evangelio, para poder anunciar a la gente que hay un Dios que hace muchos años vino y se hizo hombre y que murió por nuestros pecados y resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Necesitamos proclamar, mi amado. Hay tantas voces que se están levantando a proclamar tantas cosas. Acabo de ver un video en redes sociales de unos niños 8 o 10 años jugando a un retén de los del narco, con su chaleco de antibalas hecho de cartón y su casco ahí y un pasamontañas. Son niños, por Dios, y tienen armas de juguete y están haciendo lo que están haciendo los sicarios. Y son voces que se están levantando. Y hay voces que se levantan para decir: ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser hombre? ¿Quieres ser mujer? ¿Quieres ser no binario? ¿Quieres ser fluido? ¿Quieres ser lo que tú, qué te sientes? Y hay voces que se están levantando que lo malo es decir a la gente que hay un Dios y que existe algo que se llama pecado. Y hay voces que se están levantando a proclamar y a decir que no se respete nada, ninguna autoridad. Hay voces que se están levantando a quitarle la autoridad a los padres sobre la vida de sus hijos. Necesitamos nosotros proclamar en todo momento. Proclamar, anunciar. Estos hombres sabios tal vez no entendían toda la magnitud que representaba en ese momento el nacimiento de este rey al que vinieron a conocer y adorar, pero estuvieron dispuestos a ir. Tal vez tú y yo no alcanzamos a entender, nuestra mente es finita, es muy limitada. Yo de verdad me enredo mucho tratando de entender las cosas de Dios porque mi mente es muy limitada. ¿Cómo puedes entender el infinito? ¿Cómo puedes entender un universo que no tiene principio y no tiene fin, que no tiene final, que puedes recorrerlo y encima además pretender entender al creador de ese universo? Dices, eso está totalmente fuera de mi mente, no hay manera de razonarlo. Y aunque ellos no entendían la magnitud, vieron la señal y se movieron. Salieron de donde estaban cómodamente. Podían haber dicho: no vamos a salir porque es muy lejos y a lo mejor se nos va a agarrar la Navidad a medio camino y ¿dónde cenamos? Pero ellos salieron y fueron y reconocieron en ese niño a Dios y le adoraron. Es un testimonio de la deidad de Jesucristo, porque la ley enseña que solo Dios es digno de adoración, y Jesucristo fue adorado aún por aquellos que no le conocían plenamente. Y vinieron delante de él, se negaron a regresar por sus antiguos caminos. Mi amado, tenemos que negarnos a caminar por nuestros antiguos caminos y ofrecerle lo mejor y predicar y anunciar. Y hoy vamos a anunciar y a proclamar el sacrificio, porque no podemos también hablar solamente del nacimiento de Jesús si no tenemos en mente su sacrificio, porque a eso vino él. Jesús no vino a inaugurar la Navidad.
Jesús vino a este mundo para ir a una cruz a morir por ti y por mí. Y si me quieren apoyar distribuyendo los elementos, por favor. Primera de Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y eso es predicar el evangelio, eso es proclamar el evangelio, anunciar que Él vino y murió, pero anunciar que Él resucitó y que Él va a regresar. Y con esa esperanza nosotros participamos de esta celebración, reconociendo que Él va a regresar. Y queremos estar listos y queremos ser hallados obreros fieles, diligentes, ocupados en las cosas del reino. Escuchaba hace poco una canción, gracias, y me movió mucho porque habla el cantante dice, habla de lo que él quiere escuchar cuando llegue al cielo. Y él solo quiere escuchar: bien, buen siervo fiel. Bien, buen siervo fiel. ¿Y quién es un siervo fiel? El que trabaja, el que se esfuerza, el que está ahí haciendo lo que tiene que hacer. Y parte de lo que tenemos que hacer es esto que hoy simbolizamos a través de la Santa Cena, mis amados, pero que debe ser una constante en nuestra vida: anunciar, proclamar la muerte y resurrección de Cristo y decir: y Él va a regresar. Y decirle a la gente: aprovecha el tiempo de la gracia. Aprovecha el tiempo de la gracia, porque este tiempo pasará y entonces llegará el tiempo de juicio. Y ay de aquel que caiga bajo el juicio de Dios. No es cualquier cosa, es entenderlo, ser sabios como estos hombres, entender las señales, caminar, pero que todo nos apunte a seguir proclamando la muerte, la resurrección y la próxima venida de nuestro Señor. Y Pablo les enseña a los Corintios, el capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a participar del pan, recordando que Él fue molido por nuestros pecados. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pero no es solamente recordarlo a Él, mi amado, es recordar y refrendar un pacto entre Él y yo, sellado con su sangre y sellado con mi arrepentimiento y mi obediencia. Vamos a participar. Así es que, mi amado, te animo, te invito a que seamos como estos hombres sabios, que veamos la señal. Dios está hablando, Dios está mandando señales, Dios nos está alertando de muchas cosas. Dios te va a llamar a poner la mano en el arado. La pregunta es: ¿estarás dispuesto? La pregunta: ¿estarás dispuesto a ver la señal, a entenderla, a ponerte en acción, a reconocer a Dios de la manera en la que Él se muestre?
a entender que hay caminos por los que ya no puedes volver a andar, ya no puedes regresar. ¿Estás dispuesto a ofrecer lo mejor de ti? ¿Y estás dispuesto a proclamar la muerte y resurrección de Cristo a toda criatura, cumpliendo con la gran comisión que Él nos ha dado? Vamos a orar. Y quiero dirigirme, no sé si hay personas que nos visitan por primera vez, nunca han entrado en una relación con Dios a través de un pacto, de una oración. Y pues si tú que nos estás viendo en nuestras redes sociales, nunca has establecido un pacto con Dios, hoy te invito a que lo podamos hacer. Y vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te agradezco porque tú diste a tu único Hijo para morir por mis pecados. Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado en contra tuya, pero también reconozco, Señor, que creo en mi corazón que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que resucitó al tercer día y hoy está sentado a tu diestra, y llegará el día en que regrese nuevamente por su iglesia, Señor. Y hoy confieso yo a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y te agradezco, Señor, por perdonar todos mis pecados. Te pido que me ayudes a ser una criatura nueva y a caminar como estos hombres sabios por fe, Señor, buscando encontrarme personalmente contigo. Gracias, Señor. Y Padre, yo te pido porque este año que inicia podamos ser como esos hombres sabios. ¿Por qué no te pones de pie y dile: Señor, ayúdame a ser sabio en mi caminar? Padre, que no seamos ignorantes de las señales, que no seamos sordos a tu voz, que no seamos ciegos a lo que tú estás poniendo delante de nuestros ojos, y entendamos que tú nos estás hablando fuerte y claro, Señor. Que podamos ver las señales, entenderlas, y que eso nos lleve a caminar hacia adelante, Señor, a poner la mano en el arado, no volver la vista atrás y seguir avanzando, Señor, a reconocerte en cada uno de nuestros caminos, a buscarte a ti en cada una de nuestras decisiones, Señor, sin importar lo que veamos a nuestro alrededor. Que podamos ver también, Señor, esos caminos a los que ya no podemos volver. Abre camino nuevo delante de cada uno de nosotros para caminar, Señor, donde nunca antes habíamos estado, para ver lo que nunca antes habíamos visto. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a dar lo mejor de nosotros, a ofrecerte lo mejor en nuestro esfuerzo, en nuestro tiempo, en nuestra dedicación, en todo lo que hagamos, Señor, dentro, fuera de la iglesia, en cada cosa que hagamos en nuestra vida, ofrezcamos lo mejor para ti. Y Señor, levanta un ejército de hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, que proclamen, que anuncien al mundo que Dios se hizo hombre, estuvo en medio de nosotros, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre para volver por su iglesia algún día. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre quiero más. Siempre quiero más de tu infinito amor. Quiero más, Señor. No puedo escapar, no quiero escapar, pues he podido ver y ya no quiero volver. Yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón.
de tu infinito amor, este asombroso amor. Quiero más, Señor. Quiero más, Señor. No puedo escapar, no quiero escapar de ti, no quiero escapar. Oh, Pues he podido ver y ya no quiero volver, no quiero volver atrás, Dios. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú, Dios. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, Pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Cristo, te amo, cuánto te amo, cantamos oh, santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo. Cristo, te amo, cuánto te amo, te seguiré, tú eres santo, santo, te adoramos, santo, y seguiremos, y anunciaremos, santo, santo. Cristo, te amo, proclamaremos, santo eres Dios, santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo. Cristo, te amo, cuánto te amo. Así es, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios. Pues bueno, familia, estamos despedidos. No te olvides que este domingo ya tenemos nuestras dos reuniones a las 9 y a las 12, ¿sale? Y también no te olvides que por disposición oficial pues ya está otra vez el cubrebocas, entonces para que tú puedas portarlo y si no pues para que puedas venir con tu cubrebocas, ¿sale? Y también te puedas registrar para la cumbre que va a ser en febrero. No te olvides registrarte como Amistad Las Torres, para que también tú puedas también hospedar a familias, dar ese paso, como ahorita estábamos escuchando, dar un paso más y poder bendecir a otras familias con tu casa también. Pues si está en tu corazón, puedes anotarte con Vero y con Beto Cepeda
Y bueno, pues estamos despedidos, que Dios te bendiga y que tengas un excelente regreso a casa.